buen día. Te saluda de nuevo tu profe de artes, Juan Pedro García Valdés. Hola, guapo. ¿Todo bien, señor? En la clase anterior observamos todo lo que tiene que ver con el sonido, cómo viaja, cómo se mueve, a través de qué elementos viaja. En la clase de hoy observaremos cómo se grafica el sonido. Excelente. Para poder saber cómo se grafica el sonido, tendremos que regresarnos mucho tiempo atrás. 2000 años más tarde. Desde que el ser humano tuvo la capacidad de comunicar sus ideas unos con otros. Pero no solamente fue el hecho de comunicarse, sino de lograr que esas ideas, esa comunicación, pudiera trascender durante siglos, durante generaciones. Y para lograr eso, solamente utilizaron una sola cosa. ¿Qué cosa? Por supuesto, la escritura. La escritura nos dio la oportunidad de poder escuchar las ideas de otras personas que vivieron en otros tiempos, en otros siglos. Gracias a la escritura, nosotros conocemos cómo pensaban en aquellas épocas y nuestras futuras generaciones conocerán cómo vivimos nosotros ahora. Bueno, aunque ahora también está el internet. Tenemos tecnología. Hoy en día la escritura es algo muy común para nosotros. Conocemos montones de palabras. Algunos, otros no. ¿Qué me habrá querido decir? Las hemos visto en todo tipo de cosas, en todas partes, en la calle, en los libros, en las revistas, en nuestro teléfono, en nuestra computadora. La escritura es el medio de comunicación más común que tenemos los seres humanos. Pero nunca nos preguntamos, ¿cómo es que el ser humano tuvo la idea, la capacidad de asignarle un valor gráfico a un sonido? ¿Para qué o qué? Tuvieron que pasar muchísimos años para que el ser humano pudiese asignar un símbolo gráfico a cada sonido que lograba escuchar. Mucho más tarde. El problema no es ese, el problema es que cada cultura asignó diferentes símbolos a los sonidos que podía producir, aunque algunos, independientemente del idioma, las letras son muy similares o son las mismas. Solamente el acomodo de sus letras es diferente, pero culturas como los rusos, los chinos, los japoneses, los coreanos, los árabes y muchas otras culturas más tienen sus propias letras. Y la música también tiene sus propias letras. Entonces, cada cultura tiene sus propias letras en su propio idioma, pero hay mucha diferencia entre un idioma y un lenguaje. ¡Neta, me lo juras! Y la música es un lenguaje. No solamente es un lenguaje, es el lenguaje. ¿Pero por qué es un lenguaje? Un lenguaje tiene que tener ciertas características para poderse denominar lenguaje. Un idioma es una forma de hablar que cada país determinado tiene. Un lenguaje es una forma de comunicación que puede abarcar muchos países o todos los países al mismo tiempo y todos lo entienden igual. Por ejemplo, en nuestro idioma, si nosotros pronunciamos este sonido, le asignamos este valor gráfico. Si pronunciamos este sonido, le asignamos este valor gráfico. O si reproducimos este sonido, le asignamos este valor gráfico. Pero algunas otras culturas le pueden asignar otro valor gráfico que nosotros tal vez ni siquiera conocemos. Y eso lo hace ser solamente un idioma que cada país tiene o cada lugar. Y la música es un lenguaje universal, porque se habla, se escribe, se lee y se escucha. No lo sé, tú dime. Y así como se habla aquí en nuestro país, lo van a hablar en todos los países. Así como lo leemos aquí, lo leen en todas partes. Como lo escuchamos aquí, se escucha en todas partes. Y como lo escribimos aquí, lo escriben en todas partes. Por eso la música es un lenguaje universal. Por ejemplo, si tú escribes una pieza musical, obviamente el lenguaje musical, todo el que la escucha, independientemente de qué idioma tenga, de qué parte del mundo esté, la va a entender tal y cual tú la escribiste, sin necesidad de transcribir nada, a comparación de algún poema
que se tendrá que transcribir al idioma de cada persona. La música no. La música se escucha, se lee, se escribe y se habla igual en todas partes. Lo que vamos a ir viendo durante todo este ciclo escolar es aprender ese lenguaje musical, desde lo más básico hasta lo más complejo que podamos. Aprenderemos a hablarlo, a escribirlo, a leerlo y a escucharlo. Pero no te preocupes, lo vamos a ir viendo poco a poco, despacito. Recuerda hacer las anotaciones pertinentes en tu cuaderno para que todos estos conceptos que vayamos a estar viendo no se te olviden. Nos vemos en la siguiente clase.